Buenas tardes a todos. La verdad, me siento muy emocionado de estar a través de este medio haciendo contacto y compartiendo mi experiencia y mis conocimientos en esta aplicación del coaching y sobre todo en la gran inquietud que yo he empezado a observar a través de mi experiencia con las diversas empresas con las que yo he tenido fortuna de trabajar, en que el grupo de gerentes y de directores muchas veces se encuentran como muy confundidos, por un lado, en cuanto a cómo aplicar el coaching, en qué momento ser gerente o director y en qué momento ser coach. Y por el otro lado también una gran inquietud de mucha gente que quiere implementar la cultura del coaching, pero no sabe cómo abordarlo y no sabe qué puede resultar de un proceso que invite a un cambio de cultura. Y eso es de lo que quiero platicar con ustedes. Así es que el día de hoy vamos a platicar precisamente sobre este tema, que es el gerente como coach, un nuevo reto de alto impacto. La realidad es que estamos viviendo un proceso de cambio, de continuo cambio, en donde las organizaciones se han ido transformando de muchas maneras y actualmente el impacto del cambio que está obligando a las organizaciones ya llegó a las personas y principalmente a los líderes. Esto es, inicialmente hacíamos los cambios en cuanto a la calidad, empezamos a hacer cambios también en cuanto al servicio, por el otro lado empezamos a hacer cambios para la mejora y que impactara en la productividad de las empresas, pero después metimos el desarrollo humano como para empezar a cambiar la actitud de la gente y de reforzarlos desde su parte humana. Pero la realidad es que todo esto nos ha llevado cada vez a niveles de más exigencia y esto ahora ya llegó a los niveles de los líderes. Empezamos a trabajar el liderazgo, pero ahora con un enfoque muy diferente, mucho más propositivo, y es precisamente el reto que nos presenta coaching. Muchos de nosotros aprendimos a ser gerentes a través de los modelajes de nuestros respectivos jefes. No hay ninguna universidad que nos haya enseñado a ser gerente. Esto lo vamos aprendiendo en la práctica y la realidad es que vamos aprendiendo en función a lo que nos viene funcionando, lo que nos está saliendo bien y lo que hemos aprendido de los jefes que hemos tenido para irlo implementando ya en nuestra función como gerente o como director. La realidad es que ¿quién nos asegura que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien? ¿O quién nos puede decir que lo que estamos haciendo todavía lo podemos hacer mejor? Por lo tanto, este es el nuevo reto. Tendremos que en algunos aspectos desaprender para reaprender. Tenemos que empezar a modificar estilos de comunicación para precisamente obtener resultados diferentes con una dinámica de trabajo diferente. En fin, ¿y cuál es el objetivo que perseguimos en el día de hoy? Es comprender el reto que implica transitar de un estilo gerencial arraigado a uno innovador de coaching y su impacto positivo sobre sus colaboradores en el logro de las metas. Quiero enfatizar esto. Primeramente es comprender el reto que implica transitar de un estilo a otro. Y el reto es el poder abrirnos a nuevos aprendizajes y arriesgarnos a implementar nuevas técnicas que anteriormente nadie nos había enseñado. Pero ahora sí podemos tener un aprendizaje mucho más formal, mucho más estructurado, que nos garantice a nosotros tener un mejor liderazgo y a nuestros seguidores a tener un mejor desempeño. ¿En aras de qué? De conseguir los mejores resultados dentro de la misma organización. Y ahorita me regreso a una frase que tengo de Norman Mailer que me gustó muchísimo, que dice: el líder formal debe complementar sus habilidades tradicionales de dirección con nuevas habilidades de conducción para acompañar al equipo a la consecución de las metas comunes y con habilidades de capacitación para favorecer
la formación equilibrada de madurez de todos los miembros de su equipo. Esto es, no basta sencillamente con las habilidades aprendidas en la universidad, en donde sabemos todo lo que es el proceso administrativo, toma de decisiones, etcétera, etcétera. En este caso, tenemos que desarrollar nuevas habilidades que favorezcan la formación, la conducción y el desarrollo de los colaboradores, pero sobre todo, fíjense bien lo que voy a decir, no para mejorar el desempeño, no para perfeccionar el desempeño, sino para potencializar el desempeño y también no para satisfacer a la persona, sino para hacerla crecer en cuestiones de madurez, ¿sí? Por lo tanto, esto nos invita a pensar qué es la diferencia entre lo que es gerenciar y coachar. Y bueno, en este sentido vamos a entender de dónde viene todo este proceso del famoso coaching. Y este viene a responder a los nuevos paradigmas sobre el factor humano. Y el primero que viene es la orientación al cliente, que eso creo que nos queda bien claro, que toda empresa y organización tiene que canalizar toda su estructura al servicio al cliente, a satisfacer las necesidades de los clientes. ¿De qué manera? Pues a través de contar con colaboradores de alto rendimiento. Quiere decir, tenemos que promover la funcionalidad de los colaboradores, cada vez con estructuras más delgadas, con estructuras más horizontales, y esto implica que nuestros colaboradores que quieran dar un alto rendimiento tienen que desarrollar multihabilidades. Entonces, este es uno de los factores importantes a trabajar. ¿Cómo yo, líder, voy a trabajar para el desarrollo de las habilidades de mi gente? No tanto de los conocimientos, sino de las habilidades. El siguiente factor son los líderes desarrolladores. Hablamos de liderazgo, pero hablamos también con una connotación desarrolladora. Es decir, no vamos a perfeccionar a la persona, vamos a potencializarla. Por lo tanto, este enfoque de ser líder desarrollador quiere decir que voy a trabajar el potencial de la gente. Quiere decir que voy a establecer un mecanismo que ayude a fortalecer y a promover el potencial de mi gente. Y esto es a través del coaching. El otro factor es el trabajo en equipo. Obviamente el trabajo en equipo ahora está implicando que este sea por procesos. Por lo tanto, el hecho de desarrollar mi liderazgo tiene que enfocarse a grupos, no nada más a puros individuos. Ok, Carlos, tenemos una pregunta aquí. Vamos a ver qué nos están preguntando todos los que nos están escuchando. Un minuto nada más, por favor. Es una persona aquí con un detalle. Y de igual manera nos dicen que sí habrá oportunidad de regalarles una copia de la presentación. Esto déjenos revisarlo, para que lo hacemos al final. Vamos a continuar, por favor. Adelante, Carlos. Y por último, el hecho nada más del trabajo en equipo, ¿sí? Tenemos que también ajustarnos a lo que sería el cambio constante y la flexibilidad. Es decir, tenemos que estar abiertos todos a hacer cambios. Y la entrada, el gerente tiene que empezar a provocar cambios en su propio estilo de comunicación, en su propio estilo de relación con sus colaboradores. Y de ahí la flexibilidad para adaptarnos a las nuevas circunstancias que el mismo mercado nos exige. Bien, si esto es así, el coaching nos abre grandes oportunidades para poder, de alguna manera, interceder a todos estos cambios sobre el factor humano. Vamos a entender quién es un gerente. Digamos que un gerente es aquella persona que ocupa un puesto dentro de una organización. Esto es, que tiene una autoridad ya oficial, formal, que la misma organización le otorga.
que ejerce sus actividades mediante la aplicación sistemática de normas, principios, conceptos, habilidades y conocimientos clasificados. O sea, no cualquiera puede ser un gerente, tiene que cumplir con ciertos requisitos, logrando con ello que las personas alrededor de él desarrollen sus actividades con eficiencia. Fíjense lo que estamos hablando, con eficiencia. Es decir, al gerente lo que le interesa mucho es que la gente haga las cosas bien, como debe de ser en muchos de los casos. Bien, si esto es así, entonces, ¿qué es coaching? Coaching es una metodología conversacional que genera estados emocionales y mentales óptimos para el mejor desempeño de la persona y el logro de sus metas. Aparentemente esto va muy relacionado con el papel gerencial. Nada más que aquí la diferencia, una de las diferencias es la metodología conversacional. El gerente tiene una metodología muy diferente a la del coach y establece un tipo de vinculación diferente el gerente con el colaborador que el coach con el colaborador. Y esto vamos a verlo a continuación. El buen coaching es una habilidad que requiere una profunda comprensión y una dilatada práctica, ¿sí?, que pretende extraer todo su asombroso potencial. Es decir, es una nueva habilidad de conversación, pero sobre todo requiere de tiempo, porque estamos pasando por un proceso de transformación en la persona. El coaching es una forma suave de despertar la conciencia del colaborador, ¿sí?, de ayudar a que la persona encuentre un camino hacia adelante que resulte provechoso para su labor y su función. Es decir, como coach, una de mis funciones es ayudar a que la gente tome conciencia de sí mismo, de sus recursos, de sus capacidades, de sus experiencias, de sus conocimientos, para encontrar una fórmula, para encontrar maneras diferentes, ¿sí?, y aprovechar así ese potencial en beneficio de su labor, de sus resultados y de su función. Una cultura del coaching es un llamamiento que aboga una transformación fundamental del estilo y la cultura de gestión. Esto hace que las organizaciones que quieren implementar el coaching tienen que hacerlo desde las cabezas. No son remedios, no son paliativos. El coaching viene a pegar y a incidir en lo más profundo de una organización, que son sus personas, su forma de pensar y su forma de actuar. Por lo tanto, un entrenamiento en coaching a nivel gerencial va a provocar una cultura de trabajo muy diferente. El coaching es muy eficaz a la hora de poner al descubierto los auténticos valores y propiciar la clarificación necesaria de ellos, sin la que es imposible optimizar el desempeño empresarial. Es decir, también el coaching ayuda a clarificar los valores de las personas y alinearlos a los valores de la organización de una manera clara, concisa y, digamos, por convicción más que por sometimiento. Carlos, tenemos aquí una pregunta que yo creo que es muy interesante. Nos comenta Carlos también. Nos dice, hablando de eficiencia, ¿no se refiere más bien a eficacia? Bueno, en términos generales, okay, podemos decir eficiencia, podemos decir eficacia e inclusive podemos decir efectividad, porque el coaching va a tener un impacto fuertemente en el desempeño y en los resultados, en tiempo y en forma. Ok, perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Continuamos. Entonces, cabe la pregunta hacernos, ¿quién es un coach? ¿Sí? ¿Por qué yo como gerente tendría que convertirme en un coach? ¿O qué tendría que hacer yo como gerente para ser un coach? Bueno, primeramente es entender que un coach es un facilitador de procesos, nada más. Es decir, utilizo mi experiencia y mis conocimientos para llevar a mi colaborador a desarrollar sus propios recursos
para conseguir una meta determinada. Y lo que yo voy a hacer es ayudarle a desatorar todo aquel obstáculo que considere que lo está limitando en conseguir su resultado. Es aquella persona capaz de acompañar, fíjense bien lo que estoy diciendo, acompañar, estimular, confrontar, empoderar y transportar a otra en el cumplimiento de una meta, de un estado deseado. Ok. Carlos, creo que ya empiezan aquí más preguntas. Te voy a ir mencionando varias preguntas que nos están haciendo las personas que nos están escuchando. Primero, me menciona Luis Arturo, ¿cómo podemos detectar las habilidades de los colaboradores? Ok, en muchas organizaciones, vamos a decir que ya se tiene un estudio sobre competencias, por ejemplo. Y el perfil del puesto me ayuda a ir cazando de alguna manera cómo están las competencias de la persona en relación al nivel de competencias que el mismo puesto exige. Pero hay otras organizaciones en donde no tenemos esas facilidades y entonces lo que nosotros tenemos que es identificar como gerentes cuáles serían las competencias que estarían asociadas al tipo de puesto que tiene el colaborador de acuerdo a la función que lleva a cabo. En base a eso, en el coaching hay técnicas que me permiten, junto con el colaborador, que le llamaremos coachee, junto con él, poder identificar aquellas competencias importantes, relevantes, que tienen que ver con su función, y de acuerdo a ellas, poder calificar cómo se siente el coachee en cuanto a cada una de ellas, para entonces identificar cuál sería la competencia que de trabajarla y de mejorarla va a impactar seriamente en las demás competencias. Y eso nosotros le llamamos en la rueda de competencias el punto palanca y el punto impacto. Es decir, ¿cuál sería aquella competencia que de trabajarla y desarrollarla va a tener un serio impacto en las demás y posiblemente en alguna específica? Vamos a hablar de ventas. Puede ser que dentro de las ventas podemos hablar de competencias como la planeación, el contacto, el descubrimiento, la argumentación, el manejo de objeciones, pudiéramos hablar de cierre e inclusive de seguimiento. Entonces, hablando de esta serie de competencias, hay representantes de ventas que les cuesta mucho trabajo hacer el contacto. A otros les cuesta trabajo manejar los argumentos, las objeciones. A otros de ellos pueden hacer muy buena labor, pero a la hora del cierre les da miedo hacer un cierre. Entonces, cuando vamos viendo que cada quien tiene unas competencias más desarrolladas y otras competencias menos desarrolladas, es ahí en mi parte como coach, cómo poderle ayudar y cómo poder buscar formas para desarrollar las competencias, aquella competencia que va a tener un fuerte impacto en el resto de las demás y como consecuencia en los resultados o en el desempeño del representante. Ok, Carlos, muchísimas gracias. Vamos a continuar, por favor. Entonces decíamos que el coach es una persona que acompaña, estimula, confronta, empodera y transporta a otra en el cumplimiento de una meta. Ok, vamos a ver de dónde viene todo esto. Bueno, pues partimos del postulado o de la filosofía del coaching. Voy a decirles algunos postulados para que ustedes comprendan el alcance del coaching. La primera, no existe el fracaso, solo la retroalimentación. Para el coach, todo aquello que no se ha podido conseguir no se considera como un fracaso, se considera como una experiencia de la cual podemos sacar aprendizajes para poder lograr la meta propuesta. Entonces, solo es retroalimentación. ¿Qué hicimos que de hacer diferente pudiéramos conseguir el resultado? ¿O qué dejamos de hacer que si lo hacemos podemos conseguir el resultado? Entonces, toda experiencia simplemente es una experiencia.
es una oportunidad de sacar aprendizajes. Si quieres entender, actúa. El coaching no es teórico, es netamente práctico. Lleva a la persona a acciones concretas. Lleva a la actividad directa de hacer cosas diferentes y se asegura a través de una técnica que se llama plan de acción. Tener una opción es mejor que no tenerla. Entonces, el coach lo que hace con el coachee es ayudarle a encontrar alternativas que se supone que no hay. Es decir, permite alumbrar las áreas oscuras que el coachee o el representante no se ha dado la oportunidad de ver o no ha tenido el alcance para ver. El cuarto postulado dice, estás haciendo lo mejor que puedes. Eso queda clarísimo. La persona hace su mejor esfuerzo. Sin embargo, el hacer el mejor esfuerzo no me garantiza que está haciendo el mejor resultado o que está teniendo el mejor desempeño. Por lo tanto, yo como coach, ¿sí?, me voy a esforzar a encontrar la fórmula para ver de qué manera la persona puede encontrar en sí mismo el mecanismo que lo puede llevar a un mejor desempeño, a un mejor desarrollo de sus capacidades. Pero en el ínter, yo entiendo que la persona está haciendo su mejor esfuerzo. Y de ahí lo estoy llevando a estados mejores. Todo comportamiento tiene un propósito, una intención. Es decir, la persona hace las cosas porque en el fondo tiene una intención. Entonces, el coach lo que hace es clarifica cuál es el propósito, cuál es la intención del por qué la persona hizo o dejó de hacer. Y en ese sentido, al clarificar la intención, se provocan nuevas alternativas de acción. Siguiente postulado es que nosotros ya contamos con los recursos que necesitamos, o si no, podemos crearlos. Si ustedes observan, este postulado es muy potencial. De entrada, se parte del principio de que contamos con los recursos necesarios para llevar a cabo la tarea. No hay duda de eso. Sin embargo, el tener los recursos no quiere decir que los tengamos desarrollados o pulidos. Entonces, la labor es, ¿qué tendríamos que hacer para desarrollar la competencia? Que allí está, pero está en bruto y la tenemos que pulir. Y así garantizar un mejor desempeño. Y si llegara a darse el caso de que el recurso no lo tenemos, entonces vamos a buscarlo de una forma o de otra. 7. Tú creas tu propia realidad, o sea, tu realidad es solo tu realidad. Cuando yo estoy interviniendo con una persona, me dice su realidad, yo la respeto, la acepto, es lo que alcanza a ver. Pero que quede claro que con este postulado abro la posibilidad de que como tú ves las cosas, está bien, pero que tomes en cuenta que puede haber otras formas de ver lo mismo. Entonces, lo que estoy haciendo con este postulado es abrir un horizonte de posibilidades, y esto es para encontrar formas diferentes que tal vez yo no he contemplado o el coachee no ha contemplado, y que a través del coaching descubre y encuentra otras formas de ver las cosas y otras formas de atacarlas. Por lo tanto, encontramos soluciones a todos aquellos dificultades o atores que nos podamos encontrar en cualquier proceso. La octava dice, el coaching es una sociedad igual y sinérgica. Y esto marca una gran diferencia en la relación con gerente subordinado. Cuando el mismo término subordinado quiere decir que el gerente tiene una posición arriba del colaborador. En cambio, cuando estamos relacionándonos a nivel de coaching, la relación es igualitaria. Es un acompañante. Ni va adelante ni va atrás. Va al lado de la persona. Y es cuando genera una relación sinérgica. Sumamos los resultados más allá de nuestros esfuerzos individuales. Y el último, el coachee tiene la respuesta, el coach tiene las preguntas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el coach no es un asesor, no es un consultor, no da sugerencias, no da respuestas, no da consejos. El coach apela con sus habilidades conversacionales a que el coachee, o sea, el representante, el colaborador, ¿sí?, encuentre sus propias respuestas, descubra y resuelva sus propios acertijos. Él elija lo que tendría que hacer y como consecuencia asume las responsabilidades del proceso y de los resultados. Entonces, fíjense lo potencial que es el coaching, porque aquí estamos trabajando el impacto de la madurez.
son 3 aspectos importantísimos con los que se trabaja. 1, la toma de conciencia. Si yo hago preguntas como coach, estoy propiciando la introspección del coachee para que descubra sus propias respuestas, para que encuentre sus propias soluciones, para que vea sus propios recursos, para que genere su propia creatividad, y esa es una toma de conciencia. Lo segundo es a partir de ahí le doy la libertad para elegir qué es lo que quieres, cómo lo vas a resolver, qué camino optas, qué sería aquello que te funcionaría mejor, qué quisieras, qué apoyo requerirías adicionalmente. Siempre el coachee, siempre el colaborador está eligiendo lo que él considera que necesita para conseguir su meta. Y finalmente, si él elige, entonces él asume la responsabilidad de lo que va a implicar lo que él mismo ha elegido. Entonces se genera un círculo virtuoso porque estamos haciendo que tome conciencia, elija libremente lo que él quiere, asuma la responsabilidad del resultado y sobre todo saque el aprendizaje para volver otra vez a reforzar su proceso. Entonces, partiendo de esto, entonces, ¿cuáles serían? Suena muy bien todo esto. ¿Cuáles son las barreras ante la implementación del coaching que normalmente nos encontramos en las organizaciones? Pues hay 2 tipos de barreras, las internas y las externas. Las internas, una de ellas es romper con el espectro de estilos gerenciales. Es decir, todas las dudas que tiene el gerente de preguntarse qué pasaría si él cambia su estilo de gerencial. Hay un gran temor muchas veces de que va a perder autoridad, de que va a perder respeto. Hay muchos gerentes que basan su respeto y su autoridad en infundir miedo. Entonces, si estableces un estilo de comunicación donde no va a haber miedo, donde vamos a tener una relación equiparable, donde yo no tengo que amenazarte, entonces, ¿en qué voy a fundamentar mi autoridad? Entonces, esta es una de las grandes dudas y grandes miedos de los gerentes. 2, cambiar los estilos tan familiares de comunicación. Obviamente esto requiere un esfuerzo. Es mucho más cómodo mantener mi estilo de comunicación ya muy aprendido que tener que hacer un esfuerzo deliberado de modificar un estilo de comunicación, de no dar consejos y ahora hacer preguntas, de no darle la respuesta al colaborador y ahora esperarme a que se le prenda el foco al tipo para que él vaya encontrando las propias respuestas, que para mí sería muy fácil decírselos, y todo esto tengo que cambiarlo y requiere un esfuerzo. Y muchas veces no estamos dispuestos a esforzarnos. Y la tercera, la falta de confianza por ambas partes. Es decir, cuando yo tengo una relación gerente con colaborador y que muchas veces yo he amenazado, he regañado, he humillado, he descalificado por las mismas premuras, las presiones, los tiempos, etcétera, y ahora voy a abrir un canal de comunicación en donde voy a empezar a dar espacios para poder hablar de cosas profundas, muchas veces esa falta de confianza no permite que se establezca este tipo de relaciones. Y las externas, la estructura y las prácticas restrictivas de la empresa. Hay veces que la misma organización sabotea este tipo de procesos. La falta de estímulo y oportunidad. Es decir, no estimulamos, no apoyamos estos proyectos, queremos que las cosas se den rápidas, queremos que los resultados rápidos, queremos los cambios rápidos, queremos las cosas oportunas, y si no los resultamos, descalificamos el proceso de coaching y queremos otra vez regresar a lo ya conocido, el acicate. Y por último, el estilo de gestión predominante en la empresa jefe. Hay gerentes que quieren y tienen toda la mejor intención de empezar a provocar coaching y todo, y aparece el director, ¿sí? Y el director es un autoritario, es un tirano, no escucha, impone su voluntad y manda, como dicen en mi pueblo, al carajo toda la cultura del coaching. Ok, Carlos, esto es muy interesante. Fíjate que tenemos una pregunta, nos pregunta Rubén Solache. En mi compañía se aplica ya el coaching en dirección y gerencia. ¿Se podría empapar de coaching y entrenamiento a todos los niveles? Se refiere a supervisores, coordinadores, jefes de área, analistas, etcétera. Por supuesto. Como les decía que el coaching invita a un cambio de cultura. La cuestión es que lleva su tiempo.
Lo primero es que vamos a ir cambiando los hábitos, y cambiar un hábito requiere de tiempo y requiere también de constancia. Entonces, empezamos con los directores y los gerentes, y ellos empiezan poco a poco a cambiar su estilo de comunicación, su estilo de gestión, su estilo de interacción, y esto requiere de tiempo. Se tiene que empezar a generar una nueva lingüística, una nueva estilo de comunicación dentro de la organización. Pero sin que esto sea tan formal, las otras personas están empezando a aprender y a sentir el cambio de la gestión gerencial a una gestión de coaching. Es decir, yo colaborador estoy acostumbrado a que mi jefe me diga lo que tengo que hacer, primero porque él es el que sabe, y segunda, pues se supone que él, al ser el gerente, pues es el que tiene todas las respuestas. Parto de esa premisa. Y cuando ese gerente me empieza a hacer preguntas y me empieza a dar la pauta para que yo encuentre las respuestas a mis propios dilemas, automáticamente yo ya empiezo a sentir el cambio de la cultura que estoy percibiendo con mi jefe o con un director, etcétera. Entonces, esta forma de ir bajando la cultura del coaching se va aprendiendo por el modelaje, y vamos a ir de alguna manera contagiando a los demás en un estilo de comunicación distinto. Y lo segundo es una capacitación más formal, en algunos casos tal vez una certificación, en otros casos nada más unos cursos que den las pautas, las bases que permitan que la gente empiece a aplicar principios fundamentales o básicos de coaching, dependiendo del nivel en el que esté la persona y el interés que tenga la organización de promoverlo. Ok, adelante. Bien, continuamos. Bien, ¿cuáles son las justificaciones por temor a implementar el coaching? La cultura de la empresa está en contra de este tipo de enfoque. Pensarán que es solo una nueva artimaña gerencial. Esto es lo que piensan también muchos colaboradores. Como ya hemos hecho muchos intentos y de alguna manera algunos tal vez los hemos hecho con cierta intencionalidad o un manipuleo, entonces hay gente que está muy suspicaz o muy dudosa de una nueva cultura y pensarán que es una nueva artimaña, que tal vez sea una intencionalidad o una forma de manipular a la gente, etcétera. Entonces nos encontramos ciertas resistencias. Habrá gente que pensará o más bien dicho, gerentes que se podrán cuestionar que los demás piensen que se han vuelto locos, ¿no? Porque si antes antes nos decías qué teníamos que hacer y ahora nos pregunta, pues este tipo está volviendo loco, quién sabe con qué vieja anda, ¿no? Entonces, bueno. Otro es, fallo en algo y perderé mi autoridad. O sea, si esto de coaching no funciona, si no aplico la pregunta poderosa, si no hacen cambios, si no logro el resultado, perderé mi autoridad o perderé mi chamba. Estos son justificaciones, son temores que tiene mucho la gente en la implementación del coaching. Las personas desconfían de cualquier enfoque nuevo. Es decir, ya tal vez haya habido intentos de cosas nuevas, de cosas diferentes, no se les dio el seguimiento, no se concretaron, y entonces, es otra cosa nueva, vamos a hacer algo nuevo, no va a funcionar, la verdad esto nada más lo están escogiendo de moda, ya no saben en qué gastar el dinero, en fin, y entonces por eso desconfían de estos enfoques. Lo siguiente es que no comprenderán lo que estoy haciendo y no confiarán en mí. El gerente muchas veces duda precisamente de que los demás, sus colaboradores, no entiendan el porqué del cambio y por lo tanto no confiarán en uno. Y esto pone en duda o en tela de juicio mi credibilidad y mi autoridad. Por lo tanto, yo sugiero que si alguno de ustedes que ya está en un proceso de coaching o que quiere implementar coaching, lo platique con su equipo, lo aclare para que la gente entienda de que va a haber una nueva forma de relacionarnos, va a haber una nueva forma de gestión, que no se extrañen y que entiendan cuál es el propósito o la intención de ello.
Otro de los temores es que saben que he estado en un curso y es cuestión de tiempo para que vuelva a actuar como siempre. Esto es otra de las cosas que estamos muy conscientes de, que a veces tomamos un curso, salimos muy motivados, salimos muy claros, con unas intenciones increíbles de implementar lo aprendido, y conforme va pasando el tiempo, algo va sucediendo que volvemos a caer en las mismas prácticas de siempre. Y entonces, ¿dónde quedó lo del curso? ¿Dónde quedaron esos compromisos que se establecieron en el salón? ¿Dónde quedaron las intenciones de los cambios, cuando en realidad el jefe vuelve a ser el mismo de antes y su curso de liderazgo valió nada porque sigue siendo igual que siempre? Entonces, esto puede generar también dudas. Otro de los temores es que se dice, esto exige mucho tiempo y pocas veces tendré un momento para entrenar a la gente. Entonces, es una forma como gerente de autosabotearme, porque no estoy dispuesto en invertir tiempo para que la gente pase por un proceso de transformación. Como queremos siempre los resultados rápidos, vamos a decir ipso facto, queremos los cambios de una manera inmediata, no entendemos que nosotros como individuos, seres vivos, somos animales de hábitos y cambiar un hábito requiere tiempo. Entonces, si no estoy dispuesto a dedicarle tiempo, a invertirle tiempo para que mi gente pase por un proceso de transformación, entonces no estoy dispuesto a aplicar el coaching. No estoy en posibilidades de aplicarlo. Necesito dedicarle tiempo. Otro de los temores es, ellos prefieren recibir instrucciones y no quieren asumir responsabilidades. Pues sí, fíjense que es bien cómodo que los demás me digan qué debo hacer. Y es bien cómodo justificarme de que, pues como no se dieron los resultados, pues el que se equivocó fue el otro, no yo. Y esto es lo que origina organizaciones inmaduras, con mentes técnicas, pero con actitudes infantiles. Y lo que queremos ahora son organizaciones maduras. ¿Qué necesitamos hacer? Que la gente piense, que la gente genere soluciones, que la gente encuentre sus propias respuestas a sus propios acertijos y que asuman la responsabilidad de lo que elijan y que asuman la responsabilidad de los resultados que obtienen. Y de ahí aprender para ir mejorando. No se trata de cacería de brujas, no se trata de estar buscando culpables, se trata de aprender de las experiencias para que todos nos enriquezcamos de las mismas. Otro de los temores es, soy un experto, me respetan por ello y esperan de mí que les dé soluciones. Híjole, esto nos llena de soberbia, nos nutre el ego impresionantemente. Y hay gente que además nos lo refuerza. Señor, usted es el jefe, usted es el que sabe. Pareciera que como tú o tienes el puesto de gerente o eres el director, te lo ganaste por conocimientos. Entonces ahora demuéstralos. Y tú eres el que tienes que dar respuesta a todo. Entonces, vamos a ubicarnos. Ni te creas tan experto, ¿sí? Y ni te creas que te respetan por ello. Gánate el respeto por tu liderazgo. Gánate el respeto porque les das la oportunidad de que piensen ellos, de que los hagas crecer, de que los involucres en un proceso, de que les des la libertad de tomar decisiones y asumir riesgos. Y por último, otro de los temores que se dice un gerente es, yo he adoptado un estilo que me funciona y no necesito cambiar nada. Por eso estoy aquí. Y más, entre más alto sea tu puesto, más soberbio te pones. Si yo soy director, yo te puedo cuestionar y digo, a ver, ¿por qué tengo que cambiar un estilo si esto es lo que me ha funcionado? Por eso estoy aquí como director. ¿Sí? Si yo cambio el estilo, entonces pongo en riesgo lo que ya he ganado. Y muchas veces no estamos dispuestos a poner en riesgo nuestros privilegios. La realidad es que sí hemos subido y hemos alcanzado posiciones porque los estilos de mando justificaban una cultura organizacional que ahora se está cambiando. Entonces te tengo una mala noticia. Las organizaciones están cambiando, están transitando. Las exigencias están transitando, están cambiando. Entonces mi estilo de liderazgo tiene que cambiar. Si yo no cambio
mi estilo de liderazgo y trato de permanecer en mi propio estilo muy arraigado cuando la organización ha cambiado o quiere cambiar y necesita un nuevo estilo de liderazgo, perdóname, pero el que no cambia, lo cambian. Y esto tengo una experiencia, un cliente, una compañía minera, cayó hace tiempo en un problema financiero muy fuerte, hace tiempo, y lo que sucedió fue que tuvieron que hacer una reestructuración de gastos, y encontraron un excelente director técnico de operaciones que su mandato era cuidar al máximo cada peso y cada centavo. El tipo con un carácter fuerte, determinante, puso controles en toda la planta, en toda la mina, y nada se movía si él no firmaba y todo. Y la verdad, esa disciplina financiera, ese cuidado de los costos, diríamos hasta esa mezquindad que en un momento se manejó, ayudó a que la organización saliera de ese bache financiero. Ya salido ese bache, entonces se le empezó a pedir un cambio porque ya la organización estaba en otras circunstancias. ¿Y qué creen? No cambió. Siguió con esa postura porque era su estilo muy personal, muy propio, ¿sí? En cierta forma era muy tirano. Se le pidió por segunda ocasión que ya no era necesario actuar así, que ya era necesario que ya soltara, que le permitiera a los demás, que ya tuviera más, tenía holgura de presupuesto, ya habían resuelto, ya habían hecho renegociaciones, ya había posibilidades de poder salir adelante, ya había indicadores inclusive para mejores de salarios y todo eso, y él continuó con esa política. Obviamente llegó el momento en donde ya no podía funcionar ese estilo de liderazgo en la organización, ¿y qué sucedió? Tuvo que salir de la organización. Entonces, el tip que te paso a ti es, si no cambias, te cambian. Entonces yo te invitaría mejor que cambiaras. Finalmente, vamos a ver qué es administrar, qué es liderar y coachar, porque los tres están en una misma posición. Ya dijimos que el gerente ocupa un puesto y que busca, de alguna manera, a través de una metodología sistemática y todo, dar resultados. Por lo tanto, administrar es planear, organizar, coordinar, supervisar esfuerzos, controlar recursos materiales, analizar las circunstancias, evaluar, asumir riesgos, resolver problemas, tomar decisiones y cumplir con lo establecido. Eso es administrar. Pero fíjense, el administrador trabaja con el recurso material y sobre eso va analizando todo. Liderar implica trabajar con el recurso humano. Es influenciar, guiar en cierta dirección, delegar, estimular, reconocer, motivar, regañar si es necesario o inspirar. Ese es liderar. Ese trabaja con el recurso emocional de las personas. Y el coachar es un complemento de uno y de otro. Es escuchar, es acompañar, es confrontar, es ampliar horizonte de posibilidades, es empoderar a la persona, es liberarlo y es clarificarlo. Entonces, es otro rollo. Son tres cosas diferentes con las cuales podemos ver también una distinción entre el manejo del gerente en diversas circunstancias. La gerencia se encuentra en dos extremos, o controlar mucho o delegar, ¿sí? Y en ese horizonte nos podemos encontrar que el que se inclina más hacia el control puede llegar al extremo de ordenar. El jefe piensa que controla la situación y de ahí no se mueve nada, ¿sí? Obviamente el colaborador, ¿qué hace? Se somete, no le queda otra. En un extremo menos radical, el gerente persuade. Entonces, el jefe le sugiere dándole opción, ¿sí?, ante la situación al colaborador. Y el colaborador obedece, acepta la sugerencia. Pero al final, el colaborador está haciendo lo que se le pega al jefe, lo que se le pega la gana al jefe. ¿Okay? En un extremo intermedio, el gerente o el jefe discute y invita al diálogo, a la discusión con el colaborador. ¿Sí? Ambos se sientan y se sienten comprometidos en encontrar soluciones. Y entonces en el pimponeo de las ideas, acuerdan.
Pero a unos que no les encanta mucho el controlar y como que les encanta más delegar, nos encontramos con aquel que invita. Es el jefe que sugiere que se tomen iniciativas. Entonces invita a que los demás tomen iniciativas y los demás lo aceptan. Va, de acuerdo. Pero el gerente se desconecta un poco de esa invitación. Pero hay momentos en donde el gerente dice, ¿saben qué? Hazle como puedas. Mátate si es necesario. Yo quiero el resultado y a mí no me molestes, nada más ven con las respuestas, los resultados, etc. Y entonces, en términos generales, el gerente abdica. Por lo tanto, al colaborador, ¿qué le toca? Arriesgarse. No te queda otra. Te mandaron a la guerra y hazle como puedas. El subordinado se siente obligado o abandonado completamente. Y esta forma de expresión es muy arriesgada. Hazle como puedas. En ese sentido, invita a la persona a que el fin justifique los medios. Entonces puede hacer cualquier estupidez el colaborador con tal de conseguir el resultado. Y el promotor de esa conducta es el gerente. Pero en ese sentido, pierde el control el gerente. Delegó completamente. En cambio, el coaching juega con los dos extremos, sin conflicto alguno. Por un lado, en este acompañamiento que tiene el gerente, coach, con el subordinado, el gerente siempre sabe lo que está ocurriendo con el colaborador, ¿sí? Y el subordinado siempre está eligiendo y asumiendo la responsabilidad. Y ambos, en ese acompañamiento, miden los riesgos y ven alternativas. Por lo tanto, sin que tenga sumamente presencia el gerente, siempre está con conocimiento de causa de lo que está sucediendo, de lo que está haciendo el colaborador, y el colaborador siempre está eligiendo y asumiendo la responsabilidad de los resultados. Por lo tanto, es una forma de poder alinear un poquito estos dos intereses entre controlar y delegar. Darle la libertad al colaborador y tú por el otro lado tener la oportunidad de controlar el proceso. Por último, la esencia del coaching diríamos que es liberar el potencial de una persona o equipo para desarrollar sus competencias e incrementar así al máximo su desempeño. A través de ese proceso conversacional, a través de esas técnicas que van ayudando al otro a explorar nuevos recursos, nuevas habilidades, nuevas formas. Bien, ¿cuál es la combinación? ¿Soy gerente o soy coach? ¿Cuál es el dilema? Bueno, aquí podemos ver dos ejes. Vamos a considerar que el eje horizontal es el coach y el eje vertical es el gerente. ¿Qué sucede en cada caso? Vamos a hablar del primer cuadrante, que es el izquierdo, el inferior, que dice rutina. Esto quiere decir, las flechas van de menos a más. Es decir, cuando yo realmente hago poca labor de gerencia, no, casi me alejo de mi gente, estoy como un poco ajeno, como que pareciera que les delego mucho, pero tampoco no me involucro en la supervisión ni nada. Y por el otro lado tampoco les estoy haciendo coaching, nada más les hago alguna que otra pregunta y se acabó. Obviamente hay una apatía, hay un conformismo y hay una indolencia porque la gente se siente como abandonada dentro de una misma rutina. Entonces ahí no hay crecimiento, ahí nada más lo único que tenemos son resultados mediocres porque todo mundo hace el mínimo esfuerzo para obtener el resultado que justifique la chamba. En otros momentos nos encontramos con que el gerente de repente se empieza a involucrar durísimo y empieza a exigir y empieza a medir y todo eso. Y esto es en tiempo de crisis, en donde hay exigencia, temor y todo el mundo anda en la sobrevivencia. Aquí vienen las amenazas, aquí vienen las exigencias, aquí vienen de alguna manera los cuestionamientos y parece ser que hasta los interrogatorios, ¿no? Con tal de salir adelante y sacar los resultados a como dé lugar. Por eso estamos hablando de sobrevivencia. En otro extremo, vámonos al coach, ¿no? Hay gente que dice, no, yo me voy al coaching, ¿no? Y me voy al coaching y se me olvida la gerencia. Entonces, lo que estamos haciendo es un trabajo de aprendizaje. Es cierto, con todo este coaching, yo lo que estoy haciendo es ayudando a que mi gente crezca, a que mi gente se desarrolle y todo, pero se me está olvidando el negocio, se me está olvidando los indicadores y todo. Estoy muy involucrado en la relación, pero poco involucrado en la tarea.
Y lo ideal es una combinación equilibrada entre el gerente y el coach. Es decir, en una parte soy gerente y estoy monitoreando el desempeño, los resultados, los presupuestos, los gastos, la productividad del trabajo de mi gente. Y por el otro lado, estoy trabajando con la gente de cómo hacer las mejoras, cómo conseguir las metas. Entonces estoy haciendo una combinación de gerente-coach y ahí es en donde, por un lado, propicio con el coaching la autonomía y la interdependencia de mi gente y por el otro lado, tengo espacio para no dedicarme a la parte operativa, sino dedicarme a la parte estratégica. Y yo como gerente entonces ya tengo tiempo para atender lo importante, lo que me corresponde a mí. Y entonces doy tiempo para la prevención y la innovación. A mí me pagan por pensar, por generar nuevas opciones. Ok, Carlos, muchísimas gracias. Fíjate que tenemos algunas preguntas. Tengo una pregunta aquí de Omar Valencia. ¿Qué tan relacionado está este método que presentas contra lo que proponen las metodologías ágiles para desarrollo de software? A ver, ahí sí me gustaría que me clarificaran un poquito más esto de las tecnologías ágiles. No sé a qué se refieran porque cuando estamos hablando de desarrollo de software estamos hablando de cuestiones más que todo técnicas y aquí estamos hablando más de procesos conversacionales que provoquen ideas, innovaciones, vamos a decir nuevas mejoras. Entonces no sé qué pueda estar referido a esta parte. Si después me pudieran aclarar esta pregunta, mucho lo agradeceré para poder resolver un poco más la duda o ampliarla más. Hola, buenas tardes. Soy José Antonio Morales, gerente comercial de Grupo Impel. Les agradezco de antemano a todas sus preguntas. Son muchísimas las preguntas que hay que contestar. El tiempo es breve, pero les prometemos que obviamente todas y cada una de ellas van a ser respondidas de manera personal a sus correos. Ahorita vamos a tratar de contestar las que más se puedan con respecto a lo que estamos hablando. Digo, el tema es por demás interesante y bueno, hay muchísimas, de verdad, y les ofrezco una disculpa por el tiempo que es tan breve. A ver, Carlos, en el arranque de los 80 la calidad total se implementó a nivel dirección primero y se obligó a través de cursos a permear hacia abajo. ¿Se podría hacer algo así con el coaching? Efectivamente, yo creo que así es como debe de ir, porque como están viendo, el coaching empieza a surgir y es más, es importantísimo para que los colaboradores de alguna forma desarrollen sus potencialidades, pero esto como viene de cultura, tiene que permearse de arriba hacia abajo. Entonces, yo considero que efectivamente tendría que ser la misma metodología que venga desde la dirección, luego de la gerencia, baje a la supervisión, a las jefaturas, y esto finalmente llegue a la parte operativa. José Santamarina nos pregunta, ¿basado en qué se propone implementar el coaching en toda la empresa? ¿Cualquiera puede ser coaching? ¿Cualquiera es coachee? Ok, cualquiera puede ser coachee, indiscutiblemente. Ahora, el coaching va más dirigido a aquellas personas que tienen puestos de liderazgo. A veces nos podemos encontrar gente que tiene dentro del organigrama una posición, pero inclusive muchas veces no tiene gente a su cargo o llega a tener poca gente a su cargo. En cambio, hay otras posiciones donde tal vez no tienen tanta jerarquía, pero sí manejan mucha gente. Vamos a decir, supervisores de línea de producción o un supervisor que está manejando un call center o un supervisor que está manejando un equipo de vendedores. Entonces, yo pienso que el coaching puede ser una metodología muy apropiada para aquellos que tienen una injerencia muy fuerte de liderazgo en la organización o en equipos de trabajo muy enfocados a las áreas estratégicas del negocio. Daniel García nos pregunta, ¿el coaching está desarrollado para el nivel gerencial? ¿Cómo se enfoca a nivel directivo? De igual manera, el coaching es una metodología que provoca estados emocionales y desarrollo de competencias en los demás. Entonces, es la misma metodología para el director que para el gerente o que para el supervisor. Lo que pudiera cambiar es el enfoque de cómo utilizo el coaching dependiendo del nivel jerárquico.
pero en términos generales la metodología es la misma. Erika nos pregunta, ¿qué competencias son las que crees que necesite una persona para llegar a ser un coach? Bajo este concepto de acompañamiento o ayuda a que el coach sí se encuentre a sí mismo. Ok, buena pregunta. ¿Cuáles serían esas competencias que necesitamos para mejorar o poder ser un excelente coach y tener un impacto en nuestros colaboradores? Pudiéramos decir que cualidades de un coach es tener paciencia, sobre todo, porque estamos pasando por un proceso de transformación con la persona. Es imparcial, no emite juicios, es netamente descriptivo, no es objetivo. Es una persona que respalda o apoya, es una persona que se interesa en la persona, se involucra en la persona, sabe escuchar, indiscutiblemente es el acompañamiento, sabe escuchar, comprender desde dónde está hablando la otra, es perceptivo, puede leer entre líneas, puede captar o escuchar entre las palabras, es una persona consciente, digamos que es una persona atenta y obviamente tiene una muy buena memoria porque tiene que captar aspectos importantes dentro del diálogo que va teniendo sesión tras sesión con su colaborador. Y pudiéramos decir que un complemento, una destreza técnica, conocimiento, pues pudiera ser del área, experiencia, credibilidad y autoridad. Pero sin embargo, como coach, no necesariamente tengo que ser experto en la materia. Tengo que ser experto en la forma como me dirijo y dialogo con la persona para abrir esas oportunidades de desarrollo. Ok, vamos a leer 2, 3 preguntas más y vamos a continuar con la presentación. ¿Qué es empoderar? Empoderar es darle la facultad a la persona para actuar por sí mismo, con toda confianza, con toda credibilidad. ¿Qué técnicas existen? ¿En dónde puedo desarrollar mi capacidad de coaching? Bueno, precisamente nosotros al final de la conferencia invitamos a muchas de las personas, a todas las personas que estén interesadas en entrenarse formalmente como coach, que participen en nuestra certificación que representamos a la International Coaching Community. Es un entrenamiento formal de 5 meses en el que vamos viendo todos los aspectos relacionados con el coach y el desarrollo de habilidades que requiere un coach. Hay varias preguntas que nos refieren si podemos hacerles llegar los slides o la presentación. Yo que al final de la semana vamos a tener en nuestra página de internet, como pueden ver al alcance de la presentación, www.grupoimpel.com, este webinar grabado para cuando quieran repetir el escucharlo si se perdieron de algo. Aquí nos pregunta una persona, ¿el coach requiere de un coach? Sí, permítanme que nadie está arriba del bien y del mal. Todos necesitamos en algún momento de nuestro propio proceso un coach que nos ayude a conseguir metas. El aspecto interesante que quiero decirles es que un proceso de coaching es como una catapulta que te lleva a otros niveles en donde en la medida que tú vas creciendo tu potencial, en la medida que vas creyendo cada vez más en ti, tú vas aspirando a metas cada vez más ambiciosas. Por lo tanto, a veces necesitas en un proceso personal un coach que te ayude como a desatorar aquellos aspectos que puedan estarte deteniendo para aspirar a metas más ambiciosas en cualquier área de tu vida. Y en un trabajo es muy bueno tener un coach porque estamos continuamente lidiando con dificultades o adversidades propias de un proceso productivo, de un proceso comercial, de un proceso administrativo, de un proceso informático. Y entonces estos procesos de coaching, ya sea a nivel individual o a nivel de equipo, nos va llevando en muchos de los casos a la mejora continua, a la innovación, y finalmente esto nos está llevando a mejores resultados como persona, como grupo, y como área y como empresa.
Voy a leer una última pregunta, Carlos, y continuamos con la presentación. Para implementar coaching en mi empresa, ¿existe algún marco de referencia establecido y algún de certificación personal u organizacional? A ver, ¿me pudiera repetir de nuevo la pregunta? Quiero entender la pregunta. Para implementar coaching en mi empresa, ¿existe algún marco de referencia establecido? Quiere decir que probablemente si tengamos algún programa de certificación exclusivo para empresas. Sí, nosotros tenemos la posibilidad de diseñar una certificación cerrada para aquella organización que quiera empezar a implementar una cultura de coaching, y decimos cerrada porque esto abre la posibilidad de adaptar toda la metodología del coaching al tipo de negocio que en un momento dado lo requiera. No es lo mismo una empresa manufacturera que tal vez una mina, una compañía minera, o no es lo mismo una compañía de servicios, ¿sí?, a una, vamos a decir, empresa de informática. Entonces, dependiendo del giro, se le puede desarrollar, implementar una estrategia para empezar a hacer todos esos entrenamientos de coaching y crear una nueva cultura dentro de la organización que empodere, que faculte y que innove. Muchas gracias, Carlos. Nada más para concluir, hay muchas personas que preguntan que cómo toman el curso o la certificación. Les voy a dar los datos. Se pueden poner en contacto con Alexis Graupner. El correo es agraupner@grupoimpel.com y el teléfono es 5689-0130 a la extensión 109, y él les puede resolver su inquietud de quererse certificar. Adelante, Carlos. Perfecto. Vamos a continuar. Muchas gracias por todas estas intervenciones. Van ayudando más a ampliar el espectro de la conferencia. Miren, aquí nada más es un pequeño cuadro, nada más para que vean las diferencias de lo que es un administrador, un jefe, un líder y un coach, ¿sí? Vamos a hacer un resumen rapidito. Miren, los administradores son personas eficientes, nadie se los discute. Los líderes son personas eficaces, los coaches son personas efectivas. Después ahondaríamos por qué son las diferencias. Los administradores buscan hacer las cosas bien, los líderes buscan hacer las cosas mejor, los coaches buscan que las cosas se logren. Los administradores se ajustan a lo establecido, los líderes rompen con lo establecido, los coaches complementan lo establecido. Los administradores son afines a la estabilidad, los líderes promueven e incitan los cambios. Los coaches promueven y aseguran los cambios. Los administradores inspiran temor y desconfianza. Los líderes inspiran e invitan a confiar. Los coaches inspiran y crean confianza. Y esto lo digo por las vinculaciones que se tienen en una relación equitativa, una relación de igual a igual, ¿sí?, en un diálogo abierto, profundo, que genera un mutuo respeto, no hay crítica, no hay rechazo. En cambio, las conversaciones que se puedan generar entre los líderes y los seguidores, o los administradores y los subalternos, las dinámicas de los diálogos son muy diferentes, y por eso muchas veces no se tienen los niveles de confianza que se tienen con el coaching. Los administradores controlan y reprimen a los otros. ¿Por qué? Porque están ajustados a lo establecido, a las normas, a los procedimientos. Los líderes dotan y empujan a sus seguidores. ¿A qué? A que rompan procedimientos, a que busquen nuevas alternativas y todo. Pero los coaches no nada más controlan o dotan, sino aclaran al colaborador o al coachee y lo empoderan, que esto es otra de las diferencias. Otra de las diferencias es que los administradores exigen disciplina a los procedimientos. Los líderes cuestionan los procedimientos y los coaches buscan mejoras a los procedimientos. Los administradores refuerzan la rutina, los líderes incitan los cambios y los coaches aseguran los cambios. Esto porque los líderes incitan los cambios, pero no llevan un control sobre las acciones que nos lleven a los cambios. En cambio, los coaches, a través de la técnica del plan de acción,
el plan de acción son la serie de acciones que yo tengo que hacer como coachee para lograr un cambio, para lograr una meta. Entonces, ese plan de acción le da seguimiento al coach, paso a paso, e inclusive muchas veces hasta estimulamos al coachee con una técnica que le llamamos el premio. Es decir, es la típica pregunta que hace un coach a un coachee. ¿Cómo te vas a premiar cuando logres esto? ¿De qué manera te vas a reconocer cuando logres aquello? ¿Cómo te vas a premiar cuando finalmente consigas la meta? Entonces, lo que hacemos con el reconocimiento, con el premio, es reforzar la conducta, la actitud del éxito, y es reforzar, vamos a decir, la autoestima, al hecho de que la persona se valore a sí mismo reconociendo su propio esfuerzo y su propio logro. Por último, dice, los administradores están enfocados en el avance, los líderes están enfocados en los resultados, los coaches están enfocados en las acciones. El coach no le importa mucho los resultados, sino el resultado es la consecuencia de las acciones que tú vas a hacer. Si las acciones están bien alineadas, si las acciones están bien enfocadas, el resultado es una consecuencia, es seguro. Esto es un poquito como lo que se hablaba en la calidad. No esperemos la calidad al final del proceso, sino ¿qué sucede? Empezamos a controlar la calidad en cada una de las etapas del proceso. Y si tú aseguras la calidad en cada una de las etapas del proceso, como consecuencia, al final del resultado, pues el producto sale con una calidad garantizada. Pero es porque porque cuidaste la calidad en cada uno de los procesos. El coaching lo que hace es que se enfoca en las acciones, y si tú llevas a cabo las acciones que se implementaron en el plan de acción, evidentemente el resultado es que vas a conseguir la meta. Eso está seguro. El siguiente paso es que los administradores aseguran a su gente ganarse la vida. Los líderes dan a su gente sentido y orgullo. Los coaches propician a su gente conciencia y libertad. Los administradores logran el trabajo productivo. A los administradores les interesa que las cosas sean productivas, que no haya desperdicios ni nada. Los líderes logran la satisfacción por el trabajo. A los líderes les interesa que su gente esté satisfecha por su trabajo. Los coaches logran pasión o gusto por el trabajo, porque en un proceso de coaching lo que estamos promoviendo son los propósitos que mueven al colaborador a esforzarse, a trabajar, a conseguir una meta, y eso es lo que provocan, pasión por conseguir aquello que busca la persona. Los administradores trabajan apoyados en lo físico, ya dijimos, los recursos materiales. Los líderes trabajan apoyados en lo emocional, ya dijimos, en la parte humana. Los coaches trabajan apoyados en la parte cognitiva, es decir, trabajamos con las creencias, trabajamos con la creatividad, trabajamos con todo este proceso mental y emocional que lleve a la persona a conseguir lo que se proponga, su propio cometido. Los administradores estimulan el resultado. Señores, si conseguimos el resultado, una lana más. Los líderes estimulan el propósito. No importa el resultado, esforcémonos porque esto tiene un propósito X, ¿no? Y los coaches estimulan el reto, es decir, confrontan a la persona para que afronte nuevos retos. Y esto es por eso que apasiona a las personas, porque el reto nos motiva, el reto nos inspira, el reto nos entusiasma. Los administradores buscan alcanzar la realización, los líderes buscan alcanzar la plenitud, los coaches buscan alcanzar la trascendencia. Y finalmente, los administradores buscan consolidar a la organización. Los líderes buscan hacer crecer a la organización. Los coaches buscan transformar a la organización. Como ustedes ven, los enfoques son ligeramente diferentes, pero al final todo esto suma para una mejor dinámica de trabajo y un mejor desempeño para todos. Bien, ¿qué hacer cuando tenemos el liderazgo situacional? Previo a esta conferencia hubo personas que se acercaron conmigo y me comentaban ¿qué podemos hacer con el deshacemos, nos entendemos del liderazgo situacional y todo esto? Y les digo que no, para nada. El coaching no está peleado con el liderazgo, al contrario, el coaching viene a reforzar un liderazgo mucho más efectivo. Aquí la cuestión no es que cambiamos el liderazgo situacional, sino la forma en cómo me voy a relacionar con el subalterno, con el colaborador.
Como ustedes saben, el liderazgo situacional está referido al nivel de madurez de los colaboradores. Y entonces hablamos de un M1, M2, M3, M4, y en función a eso tenemos 4 estilos de liderazgo. Hablamos, por un lado, tenemos 2 ejes. El eje de orientación a la relación y el eje orientado a la tarea. En base a eso nos podemos encontrar 4 casos. Es de una rejilla en donde hay líderes que están enfocados mucho a la tarea y muy poco a la relación. Entonces es el típico tirano. Es el que está enfocado en el hacer, no importa cómo se sienta la persona ni cómo estemos relacionados. Es el enfocado también, por otro lado, el que está en la tarea y además muy cuidadoso de la relación. Entonces es el persuasivo, es aquel que sugiere. Luego está el participativo, es aquel en el que se enfoca más en la relación y se enfoca menos en la tarea. Esto es que invita a la persona a que participe, a que proponga, a que tome iniciativas, a que de alguna manera participe. Y por último, el delegador es aquel que realmente ya está poco orientado a la tarea y poco orientado a la relación. Estos 4 estilos de liderazgo están relacionados con el nivel de madurez del colaborador. Cuando el M1 es una persona que está muy inmadura, el M2 es la persona que está medianamente madura, el M3 un poco más mediano alto maduro y el M4 es el netamente maduro. ¿En qué consiste un M1? Bueno, el reto es pasar a mis colaboradores de un nivel de madurez ínfimo, muy infantil, que es un M1, llevarlo a un M4, evidentemente. Y el estilo de liderazgo va a estar relacionado con ese nivel de madurez. Un M1, ¿sí?, es aquel que tiene una madurez laboral pobre porque no conoce la tarea, no tiene la habilidad desarrollada y no tiene la experiencia necesaria para el puesto. Por lo tanto, hay que enseñarle a hacer las cosas. Y por el otro lado, su madurez emocional implica que no se siente desmotivado y temeroso, no tiene disposición de arriesgarse, de tomar iniciativa y no tiene seguridad para hacerlo. Como verán, la persona tiene un problema actitudinal y tiene un problema laboral. Por lo tanto, por eso hay que estar muy de cerca, estar dirigiéndolo y teniendo un rango de supervisión muy cercano. Entonces, ¿cómo aplico el coaching aquí? Muy sencillo. Empiezo yo a dialogar sobre la meta, sobre el propósito, cómo se le facilita más aprender, qué es lo que quiere alcanzar, en cuánto tiempo quiere desarrollar su habilidad, qué posición continúa si sigue superándose, qué lo inspira a superarse. Empiezo a trabajar un poquito su actitud y por lo tanto también su nivel de aprendizaje o su canal de aprendizaje, si es más teórico, más reflexivo, más práctico. Entonces, de esta manera voy asegurándome cómo va su aprendizaje ante las preguntas. Obviamente esto no tiene que ver que si necesita capacitación, pues se le da capacitación a la persona, pero muchas veces, vamos a decir, a veces ya partimos de que ya tienen un conocimiento previo, entonces yo puedo preguntarle de qué manera puede mejorar su habilidad, de qué manera puede mejorar su capacitación, su conocimiento del producto o su conocimiento de la tecnología. Y el mismo colaborador me dice que de qué manera puede él sentir que puede aprender más rápido. Por lo tanto, todo lo que me corresponde ya en mi papel de gerente es abastecerle los recursos que necesita para que crezca. Un M2 es una persona que ya está conociendo la tarea, está desarrollando la habilidad y está adquiriendo la experiencia que requiere el puesto. Es decir, ya está en proceso de avance. Y esto evidentemente va a tener un impacto en su madurez. Ya se siente motivado y animoso, se encuentra dispuesto para seguir aprendiendo, para seguir colaborando y se siente seguro de hacerlo porque ya de alguna manera ya tuvo evidencias que está aprendiendo y que está dominando la técnica. Por lo tanto, entonces, sigo siendo persuasivo, pero ahora mis preguntas son de qué manera, cuáles han sido los factores de éxito que lo está llevando a su aprendizaje, de qué otra manera puede aprender más, qué le interesa desarrollar, qué es lo que le gusta de su trabajo, qué se le esté dificultando,
empiezo a indagar un poco más para poderlo ayudar y facilitar su proceso y ayudarlo a que pase a un nivel M3. El M3, fíjense bien, esta es una cosa muy curiosa. Es una persona que ya conoce y domina bien la tarea. O sea, ya la domina. Tiene la habilidad desarrollada y tiene la experiencia requerida. Sin embargo, se siente desanimado, desmotivado, indispuesto, ¿sí? O rebelde a asumir un riesgo o a obedecer, o se vuelve muy caprichoso en cuanto a que él va a apoyar a los otros cuando él quiera o cuando él crea conveniente. Es de estas personas que muchas veces le pedimos casi las cosas por favor, ¿no? Como un favor especial, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué una persona que tiene conocimiento, que tiene la habilidad y tiene la experiencia, tiene ese tipo de actitudes? Pues es simplemente porque esa persona tal vez no se sienta reconocida, no se sienta tomada en cuenta, se sienta un poco abandonada, no se siente estancada, etcétera. Entonces, la forma en cómo me tengo que relacionar es a través de hacerlo más participativo, es decir, invitarlo a que participe, a reconocerlo públicamente, a ayudarle a que encuentre formas en donde él pueda aportar más, encontrarle una nueva fórmula para que él pudiera desempeñarse mejor. Tal vez se siente estancado, entonces buscarle alternativas para hacer movimientos laterales, mientras no encontramos un movimiento vertical. Y esta es mi forma como yo puedo empezarlo a desaturar para que él también no tome iniciativa, para que él no espere nada más que lo estén reconociendo, sino que él busque la forma de conseguir sus propios retos, genere nuevas iniciativas, en fin. Y por último, si logro desarrollar y destapar ese problema actitudinal, entonces lo llevo a un M4. El M4 es una persona que conoce y domina bien la tarea, tiene la habilidad desarrollada, tiene la suficiente experiencia requerida, y por el otro lado se encuentra motivado y animado, se encuentra dispuesto y seguro, decidido a asumir riesgos y a tomar iniciativas. Por lo tanto, por eso mi liderazgo es delegador, porque finalmente esa persona ya no me necesita. Entonces, lo que yo tengo que hacer es plantear nuevos propósitos, nuevas metas, un nuevo estado deseado para seguir estimulando a esta persona a seguirse superando. Porque si ese M4 no tiene mayor proyección, si no le abro un horizonte de mayor superación, ese M4 una de dos. Se me regresa el M3 porque ya se sintió de alguna forma estancado, o la otra, me renuncia porque está buscando nuevas opciones en otra organización. Y lo peor que te puede suceder es que te renuncie, porque finalmente ya tienes un hombre maduro, ya una persona preparada que ya está lista para otra posición, y al renunciarte lo pierdes, y para colmo, ¿a dónde creen que se va a trabajar esa persona? Pues a la competencia, señores. Entonces, pues doble garrotazo. Se lo das a la competencia y a un M4 cuando a ti te costó todo el trabajo de formarlo. Entonces, pues, como dicen en mi tierra, nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Entonces, por último, fíjense bien, si este esquema lo entendemos, con eso ya podemos ver el impacto que es convertirte en un gerente coach. Miren, el gerente por sí mismo, vean a la persona como un iceberg, ¿sí? En donde hay una parte que yo veo de esa persona y hay otra parte que no veo, la parte que está debajo del agua. El gerente ve la parte que está arriba de la superficie, porque el gerente lo que ve es el desempeño. Y lo que le interesa al gerente es que la persona perfeccione su habilidad, que haga bien las cosas, ¿sí? Y haciendo bien las cosas, entonces su enfoque es que va bien el negocio y se están obteniendo los resultados. Y fíjense bien cómo muchas veces la pregunta típica del gerente es, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no lo hiciste? Cuando preguntamos el por qué, nos referimos al pasado y estamos esperando nada más el tipo de respuesta para ser el inquisidor. Porque el tipo de justificación que me vas a dar me va a convencer o no me va a convencer. Y la persona se siente atemorizada porque cuando yo le pregunto por qué, me tiene que dar una explicación. Entonces la gente lo que busca es justificarse. Y va a buscar formas de justificación y no asumir la responsabilidad.
Pero aquí lo interesante es que vean, el gerente está enfocado al desempeño. Y si el desempeño llega a ser perfecto de acuerdo a la expectativa del gerente, el gerente se da por satisfecho y ahí quedó la capacidad del colaborador. En cambio, el coach no se fija en el desempeño, se fija en el potencial de la persona. Es decir, ¿qué más puedo hacer con esta persona? ¿Qué otros recursos tiene esta persona que me pueda dar un mejor resultado? Por lo tanto, el coach se fija en las habilidades por descubrir y desarrollar en la persona, no en perfeccionar, sino en desarrollar. Y ahí es en donde está el potencial. ¿Cuántas habilidades están ahí inertes en la persona? Nada más esperando su momento de que alguien las detone, que alguien las saque, que alguien las aflore. Por lo tanto, el coach se centra en la persona y en sus competencias. Y en la medida en que la persona desarrolle sus competencias, va a impactar, obviamente, en los resultados. Por lo tanto, fíjense los enfoques diferentes. El coach se fija en la persona y en las competencias. Trabaja las competencias. No le importa si el resultado fue bueno o malo. El resultado se va a mejorar en la medida que la competencia se desarrolle. Y posiblemente hasta descubrir nuevos recursos que la persona tiene que inclusive ni el coach ni la persona saben. Es esa parte del yo oscuro que maneja la ventana de Johari. Yo no sé qué hay en mí, pero si hay alguien que me da la oportunidad de descubrirlo, yo voy a darme cuenta. Y entonces, ahí está el potencial. Entonces, ¿cuántas veces en mi papel de gerente estoy limitando el potencial de la gente? Porque simplemente desde mi posición me conformo con lo que están haciendo. ¿Y cuántas veces en ese deseo de perfeccionar una habilidad descalifico el esfuerzo, desmotivo a la persona en cuanto a que si es capaz o no es capaz, y muchas veces inclusive hago que la gente claudique al no cumplir la expectativa del gerente. En cambio, el coach, ¿cómo forja, cómo nutre la autoestima de la persona cuando le hace ver el potencial que tiene y cómo lo está sacando, cómo lo está evidenciando? Y no es cuento, el mismo coachee, el mismo colaborador se está dando cuenta que está desarrollando habilidades que antes no tenía contempladas. Entonces vean, este es el alto impacto que tiene el coaching. En la medida que trabaja la persona en el potencial de sus colaboradores, esto va a repercutir severamente en los resultados dentro de la organización, en el nivel de satisfacción, en el nivel de rentabilidad y de productividad de la empresa, y como consecuencia de competitividad. Finalmente, ¿qué es lo que hace un coach? Pues genera un cambio, un agente de cambio. En lugar de tener colaboradores que estén en una postura pasiva, con actitud reactiva, en donde se quejan de todo, se quejan del planeta, del calentamiento del planeta, de la humedad, del calor, de la falta de agua y ahora de la mucha agua, se quejan del país, se quejan del gobierno, de la inseguridad y cantidad de cosas, se queja de la empresa, fíjense bien, se quejan de lo que la empresa no les da, pero no tienen ojos para ver lo que sí les da. Se quejan hasta de la familia, no es el caso de ustedes, pero ¿cuántos se quejan hasta de la pareja, no? Ustedes no, pero otros sí. Y finalmente, yo soy la víctima. Yo soy el que tengo que apechugar todas las broncas de todo mundo. Por eso mi actitud es reactiva y entonces me la paso todo el tiempo. Si llego a la oficina y me dicen buenos días, contesto, ¿qué tienen de buenos? ¿No? Para empezar. ¿Y qué es lo que hace un coach? Lo que hace un coach es cambia la forma de ver las cosas a través de 3 elementos. Toma conciencia, ¿sí? Promueve la libertad de la otra persona y lo conduce a asumir la responsabilidad de lo que elige. Entonces, la persona descubre en sí misma que él no tiene control sobre los eventos externos, pero él sí tiene control de su respuesta, de sus capacidades, de sus recursos ante lo que le exige el medio. Le da la libertad, lo faculta para que tome decisiones y finalmente lo conduce a que se comprometa y asuma la responsabilidad de lo que ha elegido. Entonces, en ese momento cambia la perspectiva y entonces se convierte en un agente de cambio, ¿sí? Quiere decir que en lugar de que perciba el cambio impuesto, él se convierte en un generador de cambio. Y cambiando él empieza a generar cambio en la familia, en la empresa, en la sociedad, en el país y en el planeta.
Ya no se preocupa por los problemas, sino se busca en la forma como encuentra soluciones, cómo contribuye, cómo colabora, cómo participa. Y entonces de una postura pasiva lo hace llevar a una postura activa. Y de una actitud reactiva lo hace a una actitud proactiva. Y eso es lo que en muchas organizaciones ya estamos promoviendo. No me digas que no se puede. Dime cómo sí se pudiera. ¿Sí? No me vengas con el problema, venme con soluciones. ¿Sí? Haz que las cosas sucedan. No me digas que no sucedieron. Haz que las cosas sucedan. ¿Qué dejaste de hacer? ¿Qué pudieras hacer diferente? ¿Qué no has hecho que no se te ha ocurrido que si se te ocurriera, lo lograríamos? Y empezamos a hacer preguntas que faculten a la persona, que desbloqueen a la persona para que encuentre respuestas alternativas y logre sus cometidos. Pues, finalmente, ¿cuáles son los beneficios del coaching que toda organización puede tener? Estimula la madurez en la organización porque estamos hablando de que fortalecemos la madurez de cada colaborador en un proceso individual y personal. Establece un clima de credibilidad y confianza porque se establece una relación de par a par con el gerente y con el colaborador. Se convierte en una fuente promotora de talento. Ojo, ¿sí? Ya ese es el líder desarrollador, aquel que promueve talento. Facilita al individuo su proceso de desarrollo. No me hago cargo de él, ni tampoco lo limito. Yo lo único es que facilito y puedo decir que acompaño al individuo en su proceso de desarrollo. Canaliza los resultados hacia la productividad, la rentabilidad y la competitividad de la organización. Promueve la innovación y el pensamiento estratégico. ¿Sí? ¿Cuántas organizaciones se me han acercado a mí? Carlos, ¿por qué no nos desarrollas un curso de pensamiento estratégico? Y bueno, pues ahí me tienen a mí tratando de inventar a ver cómo carajos muevo las neuronas de la gente para que desarrolle su pensamiento estratégico, cuando sus respuestas las tienen, cuando la creatividad y las ideas la tienen ellos. Pero bueno, el coaching también contribuye con la interdependencia hacia el bien común. Es decir, aquí no estamos trabajando protagonismos. Aquí reconocemos que unos a otros nos apoyamos en aras de conseguir el bien común, el bienestar de todos. Y por último, alienta la cultura de la excelencia, porque cada vez nos hacemos la pregunta, ¿cómo lo puedes hacer mejor? ¿Qué cosas no se te han ocurrido que de hacerlas impactaría severamente en nuestros resultados, en nuestro trabajo, en tu satisfacción? Siempre estamos buscando la forma de ser mejor. Y pues, finalmente, pudiéramos decir que en resumen, el coaching es aplicado al desempeño y se basa primeramente en el contexto. Generar conciencia, libertad y responsabilidad en las personas. Tener que desarrollar la habilidad de preguntas efectivas, de hacer preguntas y de tener la atención activa, que implica rapport, escucha, retroalimentación, toda una serie de habilidades aprendidas en los programas de coaching. Y tercera es la secuencia, que tiene que ver con la meta, con la realidad, con las opciones y la voluntad de hacerlo. Esto, si no me equivoco, John Whitmer habla del GROW. No me acuerdo si es él o es otro autor que habla de esta parte de esta palabra que dice GROW. GROW con la G de goal, de metas, y la pregunta sería, ¿qué quieres lograr? La R de reality, o sea, de la realidad en el contexto que te encuentras en tu estado actual. ¿Qué está sucediendo ahora? Este es tu estado actual. El O, que habla de options, de las diferentes opciones o alternativas, y la pregunta que siempre manejamos es, ¿qué podrías hacer? ¿Sí? Y por último, el will, que tiene que ver con la voluntad, ¿qué estás dispuesto a hacer? Entonces, trabajando el GROW es un proceso, una secuencia para conseguir el resultado que cada persona quiere conseguir por sí misma, o cada equipo o cada organización. Finalmente, como les decía José Antonio, aquellas personas que quieran estar interesadas en un entrenamiento formal, e inclusive es internacional, nuestras próximas certificaciones que van a ser, son las únicas que vamos a tener este año,
es en el Distrito Federal, inicia el 10 y el 11 de septiembre, es un viernes y un sábado, para salir bien empoderados y dar el grito. Y en Querétaro iniciamos el 29 y el 30 de octubre. Por favor, para cualquier información que ustedes quieran, accésenos a nuestros teléfonos 56890130 o a nuestra página, en donde pueden ustedes enterarse de los lugares, de las condiciones, o les voy a dar el mail de José Antonio Morales, que es amorales@grupoimpel.com, quien también les puede orientar y mandarles toda la información que ustedes necesiten para que ustedes puedan participar con nosotros y seguirse enriqueciendo en su carrera profesional en beneficio de ustedes y de mucha gente que depende de ustedes, llámese colaboradores, llámese proveedores, llámese clientes. Y bueno, a mí me resta agradecerles su interés, su participación, y estoy abierto a aclarar las últimas dudas porque ya nuestro tiempo se termina. Muchas gracias, Carlos. Como bien lo mencionas, el tiempo ya se terminó. Tenemos todavía muchas preguntas en el tintero. Como dije hace un rato, les vamos a contestar de manera personal. Ahorita vamos a contestar dos más. Aquí nos preguntan, ¿se puede lograr como líder o gerente ser un coach efectivo para lograr los objetivos? Por supuesto, totalmente. Nada más, lo único que se necesita es saber diferenciar en qué momento juego el papel de director o de gerente, que es cuando estoy viendo asuntos de negocio, y en qué momento agarro mi papel de coach para trabajar con las capacidades de mis colaboradores. Ok, la última pregunta. En la práctica, cuando el seguidor es M4 y aplica un liderazgo de tirano, ¿es 100% seguro que baje a un nivel? No nada más baje un nivel, sino también se vaya a otra organización. Y les voy a decir por qué. El tirano, precisamente su función es indicarle al otro lo que tiene que hacer, porque el experto es el gerente. Entonces, en una posición tirana, anulas toda creatividad, toda iniciativa y toda posibilidad que pueda tener un M4. Un M4 es una persona que ya domina la tarea, tiene la experiencia, entonces puede asumir riesgos, tiene iniciativa, y un tirano mata la iniciativa. Eso desmotiva totalmente a una persona, y una de dos: o lo conviertes en un M3 o sencillamente esa persona se sale de la compañía con un tremendo rencor o resentimiento por la forma de ser tratado. Les vuelvo a repetir, el liderazgo situacional va a cambiar muchísimo cuando tú empiezas a implementar técnicas de coaching, porque en un principio todas tus preguntas van relacionadas con esas áreas, ¿sí? Pero ya no estás en el plan más de directivo, sino estás más en el plan empoderador. Es decir, abres la posibilidad para que la gente encuentre sus propias respuestas para seguir creciendo en su parte actitudinal como en su parte aptitudinal. Pues muy bien, muchas gracias, Carlos. Muy interesante toda esta hora y media que tuvimos con ustedes. Les agradezco de antemano su presencia. Repito, les vamos a mandar todo esto y vamos a estar en contacto con ustedes. En las preguntas que son muy personalizadas lo haremos de esa manera. Y pues bueno, no me resta más que despedirnos. Digo, yo soy José Antonio Morales, gerente comercial de Grupo Impel en conjunto con Boomerang, llevándoles estos webinars y que lo seguiremos haciendo con mucho gusto para todos ustedes. Muchas gracias, Carlos, y buenas noches. Pues gracias a todos ustedes, de verdad, muy honrado de disponer de su tiempo, y espero que haya despertado esta inquietud para que de veras se atrevan a hacer algo diferente, que los enriquezca y que los hagan sentirse muy satisfechos de conocer nuevas metodologías para establecer nuevas formas de relación, nuevas formas de gestión, y que esto provoque mejores resultados. Que Dios los bendiga a todos ustedes.